Entrecontadas. Nada y contada, me gustaría que nos cuentes un cuentito. Que les cuente un cuento. Pues les voy a contar el primer cuento que conté, que es justamente la revolución de las etiquetas. Con ese empecé y entonces me encantaría que conocieran el cuento que enganchó conmigo y con otras personas también. Como te explicaba, a ver, ¿cómo lo empiezo? Había una vez un reino donde todos los súbditos eran etiquetados. Algunos al momento mismo de su nacimiento y otros en los primeros años de vida, a más tardar cuando llegaban al colegio. Llegaba la mamá con Mariana y le decía a la profesora: mire las mechas de esta niña que nunca se quiere peinar. Entonces la profesora anotaba en una etiqueta Mariana Chascona y quedaba oficialmente etiquetada como la Chascona. Llegaba la mamá con Pedro y decía al profesor: pero mire, si es que este niño se lo pasa comiendo, es que la ropa ya está que le revienta. Y el profesor anotaba Pedro el Gordo. Llegaba la mamá con Juan: pero mire este niño cómo viene arrastrando las cosas y su bolso, todos sus cuadernos están totalmente desordenados. Decía el profesor, vamos a anotar Pedro el desordenado. Y así con todos los niños. Bueno, entonces pasaba que algunos niños a los que no venían todavía etiquetados desde su casa, los niños en el colegio, ellos mismos se encargaban de ponerle la etiqueta. ¡Ay, la aplicada! ¡Ay, la flaca! ¡Ay, el guapetón! Así, a todos les iban poniendo etiquetas. Y después que estabas etiquetado, te olvidabas de la vida, ¿no? No pasaba nada. Y estaban todas las etiquetas guardadas en ese reino en unas estanterías gigantes, inmensas estanterías guardadas en los cajones cuidadosamente desde la A hasta la Z. Y pasó que con el tiempo habían unas etiquetas que estaban pero muy aburridas de que sus dueños hicieran siempre lo mismo. Y pensaban, ¿cómo sería si ese súbdito tuviese otra etiqueta? Si en mí, en lugar de decir desordenado, dijera ordenado, ¿cómo sería eso? Y entonces, algunas etiquetas se decidieron un día a hacer la revolución de las etiquetas. Y empezaron a saltar de cajón en cajón en cajón y se iban intercambiando lo que tenían escritos unas etiquetas con otras. Entonces observaban a sus dueños y los dueños de repente se convertían en otras personas. Eran totalmente diferentes. ¿Te puedes imaginar que Mariana ya no era la Chascona? Ay, no, si ella llegaba con su pelo liso y ordenado y era una admiración de todas sus compañeras. Y Pedro, a ese que le habían dicho gordo toda su vida, ay, pero no, si él se puso delgado y después la etiqueta iba saltando por otro lado y era ágil. Y iba saltando y era deportista y después hasta era guapo y todas las chicas se enamoraban de él. Y Juan el desordenado, ay no, Juan era ahora sus cuadernos, pero era una belleza que no te imaginas. Y entonces
iba todo así, muy bien, ¿no? Todos estaban así como un poquito así como diferentes. Pero había un rey y una reina en ese pueblo y estaban muy, pero muy enojados. Y dijeron, no, 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 eso no lo vamos a aguantar, no lo vamos a soportar. Atrapen esas etiquetas, dijeron. Y las etiquetas fueron atrapadas y fueron dobladas y pegadas con pegamento y luego fueron encadenadas de regreso a sus cajones y volvieron a tener escrito el mismo nombre que siempre habían tenido. Pobres etiquetas, estaban muy tristes. Y sus dueños. Mariana volvió a ser chascona y Pedro volvió a ser gordo y Juan volvió a ser desordenado y así todos los súbditos de las etiquetas que habían participado en esa revolución. Y nadie, pero nadie en el pueblo, en ese reino, decía nada. Aún así, algo había cambiado. Había una energía que vibraba. Y esa energía fue aumentando más y más y más. Y se hizo muy fuerte y un día comenzó un temblor. Y las estanterías comenzaron a moverse. Y se abrieron los cajones y todas las etiquetas cayeron, todas unas tras otras y se mezclaron todas juntas. Y después de eso comenzó una lluvia torrencial. Y se formó un riachuelo y las etiquetas estaban encantadas en el agua y mientras nadaban en ese río, se les iba borrando la tinta que estaba escrita en ellas. ¿Y sabes lo que pasaba entonces? Que los súbditos por fin despertaron de ese letargo limitante de las etiquetas. Y lo primero que decidieron es que ya no querían ni a ese rey ni a esa reina. No, dijeron, ya no los queremos, porque ahora ellos eran dueños de ser ellos mismos. Ellos podían decidir quiénes querían ser en la vida. Y por fin eran muy, muy felices siendo ellos mismos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Colorín colorado, este cuento se acabó. Y pasó por un zapatito roto para que mañana te cuente otro. Muy Red de Narradoras México.